Bueno, estamos con el médico doctor Rodrigo Cifuentes Borrero. Él es ginecólogo obstetra de una prestigiosa universidad pública de Colombia, doctorado en embriología de la reproducción en la Universidad de El Salvador y múltiples investigaciones en la parte de obstetricia. También ha publicado sus libros basados en la práctica de la obstetricia con un componente de evidencia. Doctor Cifuentes, muchas gracias por permitirnos esta entrevista y yo le quiero hacer una pequeña introducción. Usted sabe muy bien que el médico Samuel Christeller en el siglo XIX mandó esta propuesta al mundo y durante tantos años se ha venido ejercitando. Hemos buscado y realmente evidencias que existan sobre el beneficio de la práctica no están como tal. De hecho, tenemos documentos del ministerio y guías técnicas que casi que lo prohíben. Pero usted y yo sabemos, inclusive yo lo he utilizado, no sé si usted de pronto en algún momento de su vida lo ha utilizado, que el Christeller existe y es real. ¿Qué piensa usted acerca del Christeller? Bueno, esta es una práctica que, como usted lo dijo, lo inventó un obstetra polaco hace ya más de alrededor de 150 años, como una medida desesperada cuando uno se enfrenta a un trabajo de parto y hay una desproporción fetopélvica, pero ya el feto está bien enclavado en la pelvis, con dilatación completa y en +3, digamos, y está en una posición, en una posición occipito-sacro, por ejemplo, donde el feto está en el diámetro mirando hacia abajo, el perineo, o sea, en una posición donde es muy difícil salir porque ya ahí ya no se siguen los mecanismos del trabajo de parto normal. Entonces él se inventó para esas situaciones muy difíciles esta maniobra. Después, con el tiempo, ya los obstetras comenzamos a usarla porque pues, es una medida que se generalizó porque es muy fácil, no apoyarse en la parte superior del útero, uno con el brazo apoyarse y empujar al feto. Pues bien, esta práctica se generalizó mucho, por lo que no se necesita ninguna experticia para hacerla, la puede ser hasta un estudiante. Se generalizó mucho, pero con el tiempo, como todo en medicina, o la mayoría de las cosas en medicina, nos dimos cuenta que esa maniobra no es benéfica, por el contrario, hace mal, es más el mal que causa al feto y al recién nacido, lógicamente, ¿no? Y en el momento, el estado actual del conocimiento es que la maniobra está prescrita en los servicios de obstetricia, no se debe utilizar. En las normas del Ministerio de Salud de Colombia de atención del parto normal, en las cuales yo participé, ahí la prohibimos esa maniobra Christeller. Vale. Yo tengo la evidencia por parte de ginecólogos que inclusive en el Hospital de Palmira, ginecólogos de 10 partos, 2 utilizaron la técnica del Christeller. No se hallan registros clínicos, pero se sigue utilizando. ¿Qué consejo, qué concepto nos diría usted para que los nuevos profesionales, los que estamos haciendo estudios de maestría, podamos de una forma como generalizar la cultura de la no violencia obstétrica, porque está considerada como violencia obstétrica? Eso es violencia obstétrica, es totalmente de acuerdo. Violencia obstétrica no se debe hacer jamás, ¿no? Entonces, pero lo que yo aconsejaría sería un mejor entrenamiento de la gente que atiende partos. Es decir, que un mejor entrenamiento quiere decir que estar, digamos, atentos en un trabajo de parto, porque generalmente esos son trabajos de parto donde el feto viene en una variedad de posición, occipito, izquierda, anterior, que es muy rara, o en la occipito izquierda posterior también, y el feto dentro de su rotación interna en el trabajo de parto rota occipito sacro, y ahí es cuando se presenta la dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que se tiene que hacer es un buen diagnóstico de una variedad de posición en el trabajo de parto.
y anticiparse uno a que se le presente ese problema. Si se le presenta esa rotación, la persona, hay una indicación de un forceps que todavía es válido, o si la persona es inexperta y no sabe poner forceps, entonces tiene que recurrir a una cesárea. Pero tratar de sacar un feto, un feto enclavado en la pelvis por una maniobra de Christeller es traumático para el feto. A la mamá también, pero no tanto el trauma de la mamá, pues simplemente se sutura, etcétera, pero al feto el trauma fetal sí puede quedar, o neonatal, puede quedar con secuelas neurológicas que inclusive no se noten al nacimiento. El enfoque de esta investigación de recopilación de conceptos y de bibliografía básicamente hace énfasis en el impacto psicológico. ¿Cree usted que esta maniobra, teniendo en cuenta pues las teorías que vienen ahora sobre la maternidad y el proceso que se debe hacer, enfocándole como algo bonito a la mamá, algo fisiológico, algo natural, cree que exista de pronto frustración o por la incapacidad de parir normalmente, como si libre ella sola, algún aspecto psicológico puede tener alguna afectación? No, yo creo que sí, indudablemente. Es decir, las secuelas maternas, que como lo digo yo, le acabo de decir, no son secuelas físicas, no son tan importantes porque uno lo sutura, los desgarros que se presenten lo sutura y la paciente, si son bien suturados, la paciente debe quedar bien de su tracto inferior de la pelvis, pero las secuelas psicológicas son impredecibles y son graves. Una mujer que a alguien prácticamente se le pare encima o se le encarame, para usar un término muy común, encima de su abdomen para poder tener su niño, ellas quedan con secuelas de tipo psicológicas. Bueno. Y el bebé queda con secuelas también neurológicas que pueden ser mínimas, indetectables en el momento del nacimiento, pero a largo plazo son los niños que van al colegio y no rinden como debe ser, etcétera, quedan con déficits neurológicos mínimos. En su último libro usted nos cuenta acerca del Christell, por TOCA, la última publicación que hizo en el año 2016. Sí, ahí hablamos de la maniobra y también decimos que no se debe hacer. Ahora hay que darla a conocer porque eso es muy general, pero no se debe hacer esta maniobra. Hay que seguir, lo que pasa es que hemos abandonado mucho la atención del parto normal, es decir, en las mismas universidades no se enseña bien la fisiología del parto y la atención del parto normal. Hay otra, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, otra situación, por ejemplo, Morisot, también el francés describió la posición vertical para el trabajo de parto. Estas pacientes, por ejemplo, que digo yo, con esos fetos en unas variedades de posiciones que son raras y muy difíciles, con la paciente deambulando, o sea, cuando la mujer se pone en posición vertical, el diámetro anteroposterior de la pelvis aumenta como 1 centímetro y eso es suficiente para que no haya problema en el paso de la cabeza fetal y así se evite también la maniobra. Pero Morisot metió la posición horizontal y la gente la sigue usando a pesar de que se sabe que es nociva. Bueno, Rodrigo Cifuentes, ginecólogo, doctorado, autor de varios libros, varias publicaciones, profesor universitario. Queremos darle muchísimas gracias por esta entrevista y desearle muchos éxitos en su carrera. Muchas gracias. No, John Jairo, con mucho gusto, y siempre que se trate de cualquier aspecto de docencia, cuente conmigo. Muchas gracias.